Hola, en la presente clase vamos a analizar las garantías jurisdiccionales. Ya previamente en las clases se había planteado qué son las garantías jurisdiccionales, cuál es su finalidad. Se había planteado que las garantías jurisdiccionales son mecanismos que nos ayudan a proteger los derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución. Y en este sentido, al ser jurisdiccionales, se plantean ante los jueces de ahí el nombre, ¿no es cierto?, de garantías jurisdiccionales. En la presente clase vamos a analizar tres, que son la acción de protección, habeas corpus, así como habeas data. Si vamos a empezar con la acción de protección, debemos tener claro el contenido de la misma según la Constitución de la República del Ecuador. En el artículo 88 se establece que la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución. Eso es importante que se considere porque los derechos, la Constitución del 2008 contiene un amplio catálogo de derechos que han sido reconocidos para las personas. Entonces, la acción de protección, al ser una garantía jurisdiccional, lo que busca es hacer efectivos aquellos derechos reconocidos en la Constitución. Y nos dice que tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos. Lo que se busca es darle una protección adecuada a todos aquellos derechos por la importancia que conllevan. Y se va a dar esta protección cuando se vulneren derechos constitucionales tanto por actos así como omisiones de autoridades públicas no judiciales. Este tema es importante porque también podría darse la vulneración de derechos por parte de una autoridad judicial. Pero para aquello existe otra garantía. También se puede plantear contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce del ejercicio de derechos constitucionales. Eso en cuanto a lo que establece el artículo 88 de la Constitución. Debemos también considerar el contenido del artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la cual plantea el objeto de la acción de protección. Y de igual forma se establece que tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales. El tema que aquí resalta es que se van a proteger aquellos derechos que no estén amparados en otras acciones, como por ejemplo podemos hablar del habeas corpus, el habeas data, acción de acceso a la información pública. Es decir, la acción de protección nos ayuda o nos sirve para poder reclamar aquellos derechos que no gozan de una garantía propia. El objeto, como ya se planteó, es el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, así como considerar que se tutelan todos aquellos derechos que no tienen una garantía propia. La naturaleza de la acción de protección. La Corte Constitucional ha establecido que la acción de protección es claramente tutelar y por ello se diferencia sobre las acciones ordinarias de conocimiento, pues los derechos reconocidos en la Constitución, como bien se dice, ya están reconocidos en la Constitución, preexisten. Por lo tanto, no se busca que sean declarados como tal, sino únicamente que se pueda reparar la violación de los mismos. Esto según la sentencia 1101-20-EP/22. Si hablamos de la legitimación activa de la acción de protección, en este caso la legitimación activa es importante que se tenga claro que es amplia, ¿sí? Es decir, no únicamente la persona que se siente perjudicada podría plantear esta acción, sino tiene un espectro más amplio de personas que podrían plantear la presente acción. Si hablamos en cambio de la legitimación pasiva, es decir, contra qué se podría establecer o plantear esta acción de protección, debemos tener en cuenta el artículo 41 que nos establece de la Ley Orgánica, que nos establece que todo acto u omisión de autoridad pública se puede plantear contra todo acto u omisión de autoridad pública no judicial que viole o haya violado derechos, así como contra toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del goce o ejercicio de los derechos, porque por medio de una política pública, lo que se busca con una política pública es
que se pueda desarrollar los derechos del buen vivir. Entonces, pero podría darse el caso que esta política pública, lejos de beneficiar a la ciudadanía, le pudiera conllevar a lo mejor alguna vulneración de algún derecho. Entonces también se puede plantear en esos casos. Contra todo acto u omisión de prestador de servicio público que viole los derechos y garantías. También se puede plantear en ese caso. ¿Cuáles son los requisitos? Según el artículo 40, los requisitos de la acción de protección serán los siguientes: cuando se dé la violación de un derecho constitucional, cuando exista la acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con el artículo siguiente, así como la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. ¿Esto por qué? Porque obviamente estamos hablando de derechos constitucionales. Entonces, la vulneración de cualquier derecho constitucional puede representar un peligro grave para las personas. Por eso se plantea la acción de protección como este mecanismo idóneo. Es importante también analizar las causales de improcedencia o inadmisión. Para ello debemos tener en cuenta que el artículo 42 tiene 7 numerales. De estos 7 numerales, la Corte Constitucional, mediante sentencia 102-13-C, estableció que de los numerales 1 al 5 son causales de improcedencia y los numerales 6 y 7 en cambio son causales de inadmisión. Para tener claro esto, vamos a analizar brevemente cada uno. El numeral 1 nos dice cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos constitucionales. El número 2 establece que cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos. En el caso de estos dos, al igual que los numerales 3, 4 y 5, el juez deberá pronunciarse por medio de una sentencia, es decir, luego de que se haya desarrollado el proceso, se hayan practicado las pruebas correspondientes, el juez únicamente después de que se dé toda esa etapa podrá establecer si es improcedente la acción de protección. Caso contrario sucede en cambio con los numerales 6 y 7 que corresponden a causales de inadmisibilidad. En este caso, el numeral 6 establece que cuando se trate de providencias judiciales o cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado ante el Tribunal Contencioso. En estos dos casos, el juez, para poder establecer la inadmisibilidad, lo hará en la primera providencia que emita, ¿no es cierto?, en la cual aboque conocimiento. En la misma podrá establecer o podrá inadmitir la acción de protección. Esa es la diferencia, ¿no es cierto?, entre las causales de inadmisibilidad, que estas se pueden plantear al inicio digamos, del proceso, mientras que las del 1 al 5, en cambio, el juez deberá tramitar la acción de protección, deberá darse la etapa de pruebas y todo, y solo ahí podrá establecer si es improcedente o no la acción. Si hablamos de la residualidad, en cambio, debemos considerar que la residualidad se refiere a la necesidad de que el accionante agote previamente todas las vías judiciales. En este caso, en el caso de la acción de protección, no se requiere que se tengan que agotar todas las instancias, digamos, que existen, ¿sí? Se puede plantear directamente la acción de protección. Si hablamos de la subsidiariedad, en cambio, debemos considerar el hecho de que se puede plantear una acción de protección y de igual forma se podría plantear una acción, por ejemplo, contenciosa administrativa, porque lo que se busca con la acción de protección es ver la constitucionalidad de algún acto, mientras que la acción contenciosa administrativa lo que busca es verificar la legalidad del acto. Entonces son vías diferentes, por lo tanto no existe impedimento para que se puedan llevar las dos a la par. Eso en cuanto a la acción de protección. Tenemos que analizar una siguiente garantía que es muy conocida y es muy sonada en nuestro medio, y es el habeas corpus. El habeas corpus, que desde la Constitución del 2008 es una garantía o es un habeas corpus judicial, digamos, mientras que en la Constitución de 1998 era un habeas corpus administrativo. En ese sentido,
la Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 89 que la acción de habeas corpus busca, o lo que se persigue con el habeas corpus es recuperar la libertad de la persona que ha sido privada de su libertad de forma ilegal, arbitraria o ilegítima. Pero no se limita únicamente a la libertad de la persona, sino también se busca aquí proteger la vida y la integridad física de la persona privada de la libertad, porque puede darse el caso que la persona se encuentre privada de libertad cumpliendo una sentencia, es decir, que su detención sea dado de manera correcta, siguiendo el debido proceso. Pero podría pasar que en cambio esta persona sea víctima de torturas, de maltratos, que su vida esté en riesgo. Entonces se puede plantear el habeas corpus para proteger la vida y la integridad de la persona. El objeto, como ya se mencionó, entonces es la libertad personal, el derecho a la vida y la integridad física de las personas, así como derechos conexos. En cambio, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece en su artículo 43 que el objeto será proteger la libertad, la vida, la integridad física, así como otros derechos conexos. Si hablamos, por ejemplo, de la legitimación activa, no existe una disposición específica aplicable, digamos, al habeas corpus. Por lo tanto, se seguirá lo establecido en el artículo 86, numeral 1, es decir, se gozará de una legitimación activa amplia. En cuanto a la legitimación pasiva, aquí puede presentarse en contra de funcionarios públicos así como privados. Obviamente se lo hará cuando se presuma a lo mejor como por ejemplo el SNAI, ¿no es cierto? Si se presume que ha sido llevado a algún lugar o privado de la libertad de manera arbitraria, entonces se tendrá que plantear en esos casos. Eso en cuanto al habeas corpus. El habeas corpus es una garantía que se ha hecho bastante conocida en nuestro medio porque se ha mal utilizado, tanto por políticos que han sido sentenciados, así como por personas que son de bandas delictivas, que son como los cabecillas que se conocen, o personas bastante influyentes dentro de las organizaciones delictivas. ¿Qué es lo que hacen? Han planteado esta garantía para buscar que se recuperar su libertad, cuando la finalidad de la misma no es darle la libertad a las personas que han sido sentenciadas. Sin embargo, se ha mal utilizado esta garantía y por eso ha generado el rechazo para todas las personas en el país. Si hablamos en cambio ahora sobre el habeas data, es importante tener en cuenta que esta garantía permite a la persona natural o jurídica que pueda acceder a la información que sobre sí misma reposa en un registro o banco de datos de carácter público-privado. ¿Por qué consideramos importante que existe esta garantía? Porque sabemos que la información que puede reposar en alguno de estos bancos de información puede ser información sensible, información que pueda de algún modo comprometer alguno de nuestros derechos, ¿sí? Por eso es que se permite que la persona pueda acceder a la información, pero no únicamente acceder, también podrá pedir la actualización, la rectificación o la eliminación de la información, porque podría ser que la persona acceda a la información, pero que la misma no sea la correcta. Entonces se va a poder plantear esta garantía. Y como habíamos mencionado, para varios derechos existen determinadas garantías. Ya habíamos mencionado brevemente que la acción de protección es para todos aquellos derechos que no gozan de su garantía propia. Hablamos del habeas corpus, que protege la libertad, la vida de la persona, la integridad. Y en lo que referente al habeas data, en cambio, hablamos de la información personal. Eso es importante que se tenga en cuenta. La Constitución establece en su artículo 92 que toda persona por sus propios derechos o como representante legitimado
tendrá derecho a conocer de la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales. Esto es importante porque, como mencionamos, mucha de la información de las personas reposa en este tipo de bases de datos, más ahora con el avance de la tecnología. Entonces se tiene bastante información en este tipo de bases de datos. Entonces es importante que podamos acceder a la misma y de esa forma saber cuál es el uso que se podría o se intentaría dar a la misma. Al respecto, también la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en su artículo 49, establece que la acción de habeas data igual tiene por objeto garantizar judicialmente a toda persona el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos. Entonces va en armonía con lo que establece la Constitución. Lo que se busca es permitir a la persona que tenga acceso a esta información y en caso de que existan errores que se lo pueda corregir. El artículo 50 de la Ley Orgánica establece que se podrá, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece que se podrá interponer la acción de habeas data en los siguientes casos. Se habla en primer lugar de que cuando se niega el acceso a los documentos, datos genéticos. Otro caso sería el numeral 2, cuando se establece que se niega la solicitud de actualización, rectificación, eliminación o anulación, y cuando se da un uso a la información personal que viole un derecho constitucional. Como ya habíamos mencionado, entonces, si se me niega el acceso a la documentación, o si se niega una solicitud para actualizar, rectificar, eliminar dicha información, o cuando se está dando un mal uso, en cualquiera de esos casos se puede plantear una acción de habeas data. Por lo tanto, ¿qué es lo que se puede lograr por medio de la habeas data? Acceder a la información, actualizar la información, rectificar la información, eliminar o anular la información. Como ya se había planteado, el hecho de que esta información podría generarle algún tipo de perjuicio a la honra de la persona, al buen nombre. Entonces, por eso es importante que exista esta garantía. Dentro de los derechos que se tutelan por medio de la habeas data existen el derecho a la intimidad de la persona, la autodeterminación informativa, la buena reputación e integridad psicológica, el derecho al honor, así como el derecho a la protección de datos personales. Todos ellos son importantes porque de algún modo al ser vulnerados podrían causar alguna lesión grave a la persona. Hablamos del derecho al honor, por ejemplo. Entonces, una persona respecto de la cual esté circulando información que a lo mejor no sea la correcta o información a la cual se le está haciendo un mal uso, le podría generar un grave perjuicio a su derecho al honor, por ejemplo. Existen habeas data cancelatorio, existe un habeas data de reserva, habeas data informativo, un habeas data aditivo y un habeas data correctivo. Esto según el desarrollo de la Corte Constitucional del Ecuador. Si hablamos de la legitimación activa, es importante tener claro algo. A diferencia de las otras dos garantías que se vieron previamente, aquí la legitimación activa es restringida, pues únicamente no puede ser planteada por cualquier persona, sino por el titular de la información, porque como habíamos mencionado, se está hablando de información personal, ¿no es cierto? Información que podría ser inclusive, que podría generar algún daño al honor de la persona. Entonces lo obvio sería que sea esa persona o ese titular de la información el que pueda plantear esta acción. Entonces no hablamos de una legitimación activa amplia, sino una restringida. Ya, en el caso de las personas jurídicas, aquí quien puede solicitar la información es el representante legal, quien deberá estar debidamente acreditado. Ya, y en el caso de personas
incapaces, estas también están legitimadas para plantear un habeas data, pero lo harán a través de su representante, pues al no poder ellos plantearlo por sí mismos, entonces requieren de una persona que lo haga, que en este caso sería su representante. En cuanto a la legitimación pasiva, si hablamos de la legitimación pasiva, el habeas data puede ser propuesto en contra de quien se presume que tiene la información. En este caso sería quienes son los propietarios de los bancos, bases de datos que se había mencionado previamente, sin importar si se trata de una persona de naturaleza privada o pública, o si la información se encuentra en un archivo físico o digital. Se ha dado casos en los que se plantea el habeas data, por ejemplo, contra una institución financiera, porque se requiere alguna información, qué sé yo, un pagaré o algún documento que la persona requiera o que considere que ya no deba existir. Entonces, sobre esto se plantea, y estamos hablando, ¿no es cierto?, de una institución, en este caso sería privada, pero pueden darse múltiples casos. Sin embargo, nos sirve tanto, o se puede plantear cuando hablamos de instituciones tanto privadas así como públicas. Entonces, hasta aquí vamos a ver esta presente clase, que espero haya sido de su agrado y que les sirva para el desempeño de su materia. Muchas gracias.